Volvemos a nuestro país para hablar de la carrera presidencial y donde sigue en suspenso también la determinación ya de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, de congelar o suspender su militancia en el Partido Comunista. Durante la jornada de ayer, en medio de la conmemoración de un nuevo aniversario del PC, la candidata presidencial aclaró que este tema no está sobre la mesa, aunque sin descartarlo de todas maneras del todo. Todo esto se da también en medio de nuevos resultados de las encuestas que la van posicionando en el primer lugar de las preferencias de cara a la primera vuelta de noviembre próximo. Ese tema no está sobre la mesa, lo he dicho 1000 veces. Fue apenas hizo ingreso al Teatro Caupolicán para ser parte de la conmemoración de los 113 años del Partido Comunista que Janet Jara, la carta presidencial del oficialismo, hizo sus primeros descargos sobre el tema que concentra la atención en torno a su candidatura a la moneda, la eventual suspensión de su militancia, definición que se suponía sería tratada en el Comité Central y anunciada este domingo en el acto de celebración de un nuevo aniversario del PC. Desde el progresismo no tenemos que hacernos parte de la causa de la derecha en seguir insistiendo en este punto. Ya se ha dicho, Janet es la candidata del progresismo, es la candidata de todos los partidos políticos. Queremos también y creemos necesario que se sume la democracia cristiana y otras fuerzas políticas, y ese va a ser nuestro foco. Yo creo que esas son decisiones que toma el Partido Comunista y la candidata. Nosotros no tenemos problemas con su militancia, así que no nos vamos a meter en ese tema. La misma libertad de acción le entregó el Partido Comunista a Janet Jara para tomar una determinación sobre su militancia, lo que es considerado como una señal clave para fortalecer la unidad al interior del oficialismo, con una candidatura que represente por igual a todos los sectores que lo integran. Y si bien no lo descarta de plano, la propia candidata aclara que no es un tema prioritario. Yo no cierro ni abro ninguna puerta. Yo lo que he dicho este tema reiteradamente es que no está sobre la mesa. Lo que pasa es que hay otras personas que lo ponen sobre la mesa, pero la que toma la decisión en este caso soy yo y no hay ningún tema al respecto. La gente votó por mí sabiendo quién soy, y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista. Un intento por dejar atrás un debate que se hizo público por comentarios de otros miembros emblemáticos del Partido Comunista. Efectivamente, se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. Palabras que motivaron críticas directas a Daniel Jadue y que han obligado a reforzar los llamados a la unidad al interior del PC, mensaje que se hace extensivo además al resto de los partidos del oficialismo para ampliar las bases de apoyo a la candidatura de Janet Jara. La unidad es, a mi juicio, una clave determinante, no es opcional si uno se propone vencer a la derecha y conquistar un gobierno. Una especie de llamado al orden a las filas del propio Partido Comunista e invitación a todos los partidos del oficialismo de cara a esta nueva etapa de la carrera presidencial, una donde según algunos sondeos de opinión ya comienzan a perfilarse las principales candidaturas. Este domingo se conocieron, por ejemplo, los resultados de la encuesta Criteria, en la que ante la pregunta sobre quién le gustaría que fuese el próximo mandatario, Janet Jara encabeza las preferencias de la ciudadanía con un 29%, seguida por el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast con un 22%, mientras que en el tercer lugar aparece Evelyn Matei de Chile Vamos, quien alcanzó un 17% de respaldo. Lo tomamos con mucha humildad y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad, porque esta elección hasta ahora, al parecer por los números, se va a definir en segunda vuelta. Y para eso nosotros tenemos un desafío que es conquistar conciencia y corazones, y que es lo que vamos a hacer día a día trabajando como siempre. Incluso antes del domingo, cuando se constató ya en las urnas que la candidata única de la izquierda era Janet Jara, se empezó a decantar la votación o la adhesión a la candidatura de José Antonio de parte de las otras candidaturas de derecha. En el sondeo también se incluyó distintos escenarios de segunda vuelta, confrontando a Janet Jara con José Antonio Kast y a la misma carta del oficialismo con Evelyn Matei. En ambos, los resultados favorecen a los candidatos de la oposición. Kast se impondría con un 42% de las preferencias contra un 35% de Jara, mientras que Matei llegaría a un 40% sobre el mismo 35% de Jara. Una fotografía del momento que atraviesan las distintas candidaturas a la moneda y que llega además en un periodo de definiciones cruciales para encarar esta nueva etapa de la carrera presidencial. También se ha conocido una nueva encuesta CADEM que revela, al menos para este estudio, que Janet Jara lidera por primera vez la carrera presidencial rumbo a la moneda de cara a la primera vuelta, y es seguida de cerca por José Antonio Kast. De acuerdo a lo que ha revelado este nuevo estudio,
que ha medido CADEM estos últimos días. En un tercer lugar también aparece Evelyn Matei, cediendo nuevamente terreno, perdiendo 5 puntos en comparación a junio. De acuerdo a lo que ha informado Plaza Pública CADEM, Janet Jara encabeza y lidera por primera vez la carrera presidencial con un 26%. En un segundo lugar aparece José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, con un 22%. En el caso de Evelyn Matei, se posiciona en un tercer lugar con un 18%. Y más atrás le siguen Franco Parisi con 10%, Johannes Kaiser con 6%, Harold May Nichols con 5%, Marco Enrique Sominami con 2 puntos y Eduardo Artés con 1% de las preferencias de acuerdo a los encuestados. El 10% no votaría, no sabe o no responde. También se miden distintos escenarios. Por ejemplo, si Johannes Kaiser no llegara a una primera vuelta, si es que bajara su candidatura, José Antonio Kast pasaría al primer lugar con un 27% de los votos. Por lo tanto, quienes adhieren a la candidatura de Kaiser se traspasarían prácticamente todo este apoyo a José Antonio Kast y por lo tanto alcanzaría un 27% de las preferencias. Y mientras tanto, Janet Jara se mantendría con un 26% y Evelyn Matei con un 17%. Por lo tanto, ya tampoco capitalizaría esos votos de adherentes de Johannes Kaiser. En intención de voto espontáneo, Janet Jara sube 10 puntos a un 26% y es seguida por José Antonio Kast con un 22%. Evelyn Matei con 12% y más atrás se ubican Parisi, Kaiser, Enrique Sominami. Esto en la intención de voto espontáneo. En tanto, más de un 30% cree que Kast será el próximo presidente de Chile, mientras un 25% piensa que será Jara. Un 17% menciona a Matei, que completa un retroceso de 19 puntos en comparación a su mejor desempeño durante abril. Con respecto a esta misma medición, también se hace interesante, por ejemplo, lo que tiene relación con una eventual bajada de la candidatura de Johannes Kaiser. Y de todas maneras no mide qué es lo que ocurriría en un escenario de segunda vuelta. La encuesta Plaza Pública CADEM, donde sí al menos plantea distintos escenarios en primera vuelta, por ejemplo, en el caso de que no participara o no llegara a esa instancia el candidato Johannes Kaiser, y prácticamente todo ese apoyo, quienes adhieren a esa candidatura, apoyarían a José Antonio Kast. ¿Qué ocurre además con la gestión del mandatario? También se ha revelado qué es lo que ocurre con el presidente, la figura del presidente Gabriel Boric, donde se consulta independiente de su posición política. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo el gobierno? Hay un alza. Un 36% aprueba la gestión del mandatario, un 56% desaprueba su gestión. Ha aumentado, de acuerdo a la última medición, 4 puntos porcentuales la aprobación del presidente Gabriel Boric. ¿Y qué es lo que ocurre con la medición de Criteria? En ambas encuestas, tanto en CADEM como en Criteria, Janet Jara es quien lidera por primera vez la carrera presidencial, seguida también de José Antonio Kast y Evelyn Matei, que parecen ser, al menos en ese orden, quienes están disputando por llegar a la segunda vuelta, eventualmente en un escenario de segunda vuelta. Bueno, la candidata del oficialismo, Janet Jara, en este estudio obtiene el 29% de las menciones espontáneas, subiendo 14 puntos respecto a la última medición que fue realizada antes de la elección primaria el pasado 29 de junio. Por lo tanto, se entiende además que pueda tener este notorio aumento en el apoyo, considerando que ahora es ya la candidata, la única candidata del oficialismo. En segundo lugar aparece el abanderado del Partido Republicano, Kast, con un 22%, mantiene la misma cifra respecto al sondeo anterior, y el podio lo cierra la representante de Chile Vamos, Evelyn Matei, con un 17%, registrando una caída también. Mide una caída la encuesta a criterio en el caso de la candidatura de Evelyn Matei. Más atrás se ubican Franco Parisi con un 8%, sube 4 puntos sobre la última medición, y Johannes Kaiser con un 6%, disminuye un punto en relación a la encuesta anterior. Mientras tanto, en un formato de lista cerrada, donde se mencionan cuáles son los candidatos, le preguntan a los encuestados sobre determinados candidatos, si determinados candidatos van a la elección del domingo. Jara obtiene el primer lugar con un 31%, seguida de Kast y Matei.
mucho más abajo, con menos de un 10% de los votos, o de las preferencias en rigor de los consultados, aparecen Parisi, Kaiser y Marco Enríquez o Minami. La encuesta Criteria sí mide escenarios de segunda vuelta. Pese a su fuerte irrupción en el escenario electoral, hasta el momento Jara no lograría la presidencia. No lograría derrotar ni a Kast ni a Matei en escenarios de segunda vuelta, según lo que recoge Criteria. En el primer caso, la candidata de la centroizquierda, del oficialismo, obtendría un 35% de las preferencias contra un 42% de José Antonio Kast. Un 23% declara que votaría nulo o blanco. Mientras tanto, también se ha medido el escenario con Evelyn Matei, que es lo que ha llamado la atención durante estas últimas mediciones, que se toma en cuenta además que ocurriría en un eventual escenario de segunda vuelta, que ella se impondría a distintos candidatos. Pero lo que está ocurriendo es que, de acuerdo a lo que se ha consultado en estas mediciones, ella no estaría pasando siquiera a segunda vuelta. De todas maneras, se considera este escenario, y en el caso de que su rival fuera la abanderada de Chile Vamos, Janet Jara mantendría el mismo 35% y Evelyn Matei alcanzaría un 40%, con un 25% de nulos o blancos. Por lo tanto, ese es el escenario que se está dando al menos en una segunda vuelta, donde Evelyn Matei tiene un buen desempeño, pero no en una primera vuelta, en donde de hecho no alcanzaría la instancia de balotaje. Vamos a ir viendo además qué es lo que va ocurriendo ya durante las próximas mediciones, con las distintas encuestas que hemos ido conociendo y donde ahora se nota una fuerte adhesión a la candidatura de la candidata o de la carta oficialista Janet Jara.